del Padre, que está en el seno del Padre. Pero por eso algunos tenemos que entender que son términos que se usan porque no tenemos otros términos como explicar. Los críticos de la doctrina de la Trinidad dicen, por ejemplo, pero ¿cómo si es un hijo, pues se necesita una madre? Pues se necesita de una madre, pero no, ¿cómo? Es que mira, estás tomando los términos en sentidos literales. Entonces, si fuera eso lógico, entonces tenemos que decir, pues el padre está de una mujer. No, el padre no tiene una mujer. Dicen, pues tampoco necesita una madre. ¿Por qué? Entonces, lo ven, toman términos literales y eso es otra cosa que tenemos que tener cuidado de eso. Siempre tenemos que ver los términos en sus contextos para ver qué es lo que significa. Cuando alguien le da un texto, siempre el contexto es lo que está antes y lo que está después. Hasta también todo el libro, siempre léalo en el contexto. Y usted va a ver que por la mayoría puede resolver el problema porque el mismo texto le está explicando. Dios es trascendente, eternamente distinto y diferente al universo. Entonces Dios es distinto del mundo. Salmos 102, verso 25-27. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Y Él creó el mundo. Génesis 1:1, Salmos 33, verso 6. Así Dios, como el creador, es un ser completamente diferente al hombre. El hombre solamente es una criatura. Dios no es una criatura. Tenemos que tener eso en mente. Dios no es nada como nosotros. Muy importante. Entonces, la posición trinitaria nos enseña que Dios es un solo Dios, un espíritu. Y este único Dios se conoce en el Antiguo Testamento como Jehová o Yahvé, el Señor. Y este único Dios, el Señor, es un solo ente en lo absoluto. Aunque a veces en la Biblia se refiere en el plural. ¿Han oído esos textos? Hagamos al hombre en nuestra semejanza. El hombre se ha hecho como uno de nosotros. ¿Sí han oído esos textos? Génesis capítulo 1, verso 26, capítulo 3, verso 22 y capítulo 11, verso 7. Esos se llaman los pronombres plurales que se usa por Dios. No es que Dios sea tres dioses, pero es una indicación de la pluralidad en la esencia de Dios. La Trinidad se ve desarrollando por el tiempo y en el Antiguo Testamento aquí es como una indicación. Los unicitarios no pueden explicar esos textos. Algunos dicen, pues es una referencia majestuosa. Pero el decir que el hombre es hecho como uno de nosotros, eso no tiene que ver con nada de majestad, es un problema para ellos. Entonces, este Dios posee varios atributos como la infinidad. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27. La perfección, Mateo 5, capítulo 48. La eternidad, Salmos 90, verso 2. La inmutabilidad, Malaquías 3:6. Entonces ya vemos las características que tiene Dios. Es eterno, es todopoderoso, es personal, es animado, es inteligente. Isaías 1:18 tiene emoción. Éxodo 4:14 tiene voluntad. Génesis 1:3 es amor. Primera de Juan 4:8 y también tiene la habilidad para amar a otros. Por tanto amó Dios al mundo que dio a su unigénito hijo. Juan 3:16. Entonces Dios también ama. También tiene esas características. Este Dios también es omnipotente. ¿Qué significa eso? Que tiene todo poder. Mateo 19, verso 26. Génesis 17, verso 1. Job 42, verso 2. Entonces Dios es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Que tiene todo poder. Pero hay cosas que Dios no puede hacer. Sí. Amén. El pastor lo dice bien. Dios no puede hacer cosas que se contradicen. No puede hacer cosas ilógicas. Si alguien le dice a usted, a ver si su Dios es todopoderoso, ¿puede su Dios crear una piedra que no puede cargar? Piense bien. A veces los ateos dicen eso, los filósofos en las escuelas, en las universidades. Si Dios es todopoderoso, a ver, ¿puede hacer una piedra tan grande que Él no la pueda cargar? Si dice, bueno, sí la puede hacer, entonces no la puede cargar. O no la puede cargar, entonces no la puede crear. Y entonces lo quieren poner en una trampa. Pero se responde muy fácil por decir lo que han dicho estas personas, que hay cosas que Dios no puede hacer. Él no puede mentir. Él no puede creer en otros dioses. Él no puede ir contra su propia palabra. Él no puede hacer cosas contra su propia naturaleza. Es contra su naturaleza contradecirse y hacer cosas ilógicas. Entonces es muy fácil para responder. Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? Todo lo sabe. Salmos 147. Verso 4, 5, Hechos 15, verso 18. Entonces estamos enseñando los textos que estas son cosas que se encuentran en la Biblia. Es omnivalente, que significa que ama a todo. Y es omnipresente, está donde quiera. Salmos 139, versos 7 al 10. Entonces, la singularidad de Dios debe prepararnos para la posibilidad de que este ser divino ontológico puede existir en una forma totalmente única.
y diferente a cualquier ser ontológico en existencia. Entonces pueden ver que de todo lo que miramos, de lo que estudiamos ahorita, ¿cuántos dioses hay? El Padre es, el Hijo es, el Espíritu Santo. Y este Dios no es nada como nosotros. Sabe todo, entiende todo, existe donde sea, es amoroso, tiene memoria, tiene emoción, es muy amoroso y los ama a todos ustedes. A todos nosotros nos ama. Por eso mandó a su Hijo. Es una entidad realmente que merece toda la adoración de nosotros. Entonces esta sección nos ha demostrado que solo hay una entidad que es Dios, con todas las características que acabamos de mencionar. Por lo tanto, esa es una verdad bíblica. Esto va a estar muy interesante aquí porque vamos a ver un poquito más de Dios. Entonces el Padre es una entidad que es Dios. Eso ya lo determinamos. Filipenses 1:2, Primera de Pedro 1:2, Juan 6:27. Él es el creador, ¿ok? Isaías 54, verso 8, 44, verso 24. Y fue el Padre el que resucitó a Jesús. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y el Padre mora, Segunda de Corintios 6:16, y está en todas partes. Primera de Reyes 8:27. El Padre es omnisciente, Juan 3, verso 20, y santifica, Primera de Tesalonicenses 5:23. El Padre es quien da la vida, Génesis capítulo 2, verso 7. El Padre es eterno, Salmos 90, verso 2. El Padre habla, Mateo 3:17, y ama, Juan 3:16. El Padre escudriña el corazón, Jeremías 17:10. Y nosotros pertenecemos al Padre, Juan 17:9. ¿Ven todas las cosas que se mencionaron ahí? Todas estas cosas se van a mencionar del Espíritu Santo y del Hijo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces ves, el Padre es el creador, el Padre resucita a Jesús, el Padre mora y Él está en todas partes, es omnisciente, santifica, el Padre es quien da la vida, es eterno, el Padre habla, el Padre ama, escudriña los corazones y nosotros pertenecemos al Padre. El Padre es el Salvador, nosotros servimos al Padre y creemos en el Padre. En cuanto al Padre es el Salvador, 1 Timoteo 1:1, 1 Timoteo 2:3 y 4:10. Nosotros servimos al Padre, Mateo 4, verso 10. El Padre juzga, Juan 8:58. El Padre es algo personalmente vivo. Podemos tener comunión con el Padre. 1 de Juan 1:3. Él conoce, Mateo 6, del verso 6 al 8. Él enseña, Mateo 16, verso 17. Él ama, Juan 16, verso 27. El Padre es un testigo, Juan 8:18. El Padre tiene voluntad, Juan 5:30. Son cosas que se dicen de una persona, ¿verdad? De algo vivo, de algo personal. Estamos notando esas cosas. No es una fuerza, no es algo impersonal, no es algo inanimado, pero es algo animado. Entonces, esta sección nos ha demostrado que el Padre es una entidad que es Dios y es algo personalmente animado, tiene vida. Por lo tanto, esta sección nos enseña una verdad bíblica. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a ver. Recuerden todas las cosas que dije. Ahora fíjense en qué es lo que se va a decir del Hijo. El Hijo es una entidad que es Dios. Hebreos 1, verso 1 al 8. Primera de Juan 5:20. El Hijo es el Creador. Colosenses 1, 15 a 17. El primogénito de toda la creación, porque por medio de Él todas las cosas fueron creadas en el cielo, en la tierra, lo visible e invisible, y Él es antes de todas las cosas. ¿Recuerdan ese texto en Colosenses? Dice que todas las cosas fueron creadas por el Hijo. En el verso 12 se menciona el Hijo. Entonces el Hijo es el Creador. Hebreos 1:2 también dice la misma cosa. Y entonces el Hijo es el Creador y se resucita a Él mismo de los muertos. ¿Te acuerdan cuando Jesús dijo, destruye este templo y en 3 días yo lo levantaré? Dijeron los judíos, 46 años duró para establecer este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. ¿Qué dijo? Dice la Biblia. Pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces dijo, básicamente haciendo, mátame y en 3 días yo me voy a levantar. Pero acabamos de ver que fue el Padre que lo levantó. Dicen los trinitarios, es que Jesús es el Padre. No, pero ya sabemos que eso es distinto. Ya miramos los textos donde son distintos. Bueno, entonces vemos que el Padre lo levantó, el Hijo se levantó también, ¿verdad? Ok, recuerden eso. Él es el Hijo, Colosenses 1:27, y está en todas partes. Mateo 28, verso 20. ¿Se acuerdan del texto donde dice, si hay 2 o 3 y oran en mi nombre? ¿Qué dice? Ahí estaré. ¿Por qué tal si están orando 2 en China y 2 orando 2 aquí? ¿En dónde va a estar? ¿Qué tal si todas las personas del mundo están orando al mismo tiempo? Ahí va a estar Él. Jesús es omnipresente. ¿Ok?